Pensemos por un momento en esto. ¿Puede un solo punto en el mapa, un estrecho pasillo de agua, tener el poder de hacer temblar las finanzas de todo el planeta? Bueno, pues no es el argumento de una película, es lo que podría estar pasando ahora mismo en el Golfo Pérsico. Hoy vamos a analizar cómo este conflicto regional está amenazando algo que dábamos por hecho, el dominio absoluto del dólar, y sobre todo si estamos a las puertas de un sistema completamente nuevo. Y al final, todo se reduce a esta pregunta, que es tan simple como inquietante. ¿Qué pasa si una de las arterias principales del comercio mundial de repente se bloquea? Porque eso es, en esencia, un estrecho, un cuello de botella, con el poder de cortar el flujo de energía del que dependemos todos. Esa es la vulnerabilidad que lo puede cambiar todo. Y esta cifra, un 20%, lo pone todo en perspectiva. 1 de cada 5 barriles de petróleo que se consumen en el mundo, 1 de cada 5, tiene que pasar por aquí, por el estrecho de Hormuz. Simplemente no hay otro punto en el mapa más crítico para nuestra energía. Muy bien. Entremos en la primera parte, la crisis en el Golfo, porque esto no es solo un titular de noticias, es una onda expansiva con un impacto que se siente de forma inmediata y sobre todo global. Vamos a ver cómo. A ver, la primera consecuencia es brutal y se ve perfectamente en este tipo de gráficos. En tan solo un mes, el precio del petróleo no es que suba, es que se catapulta. Pasa de 65 a más de $100 por barril, con picos que rozan los 120. Es una subida prácticamente vertical que lo desestabiliza absolutamente todo. Pero aquí lo más importante es entender el efecto dominó que se produce, porque no estamos hablando solo del precio de la gasolina. Si sube el petróleo, suben los fertilizantes, lo que significa que sube la comida. Sube el precio de los plásticos, que están en todas partes. Y la cadena de suministro global entera pues se atasca. Como ya advirtió la Agencia Internacional de Energía, de esta no se libra nadie. Claro, todo esto nos puede sonar, ¿verdad? Y es que la situación tiene claros ecos de la gran crisis del petróleo de 1973. Pero, ojo, mucho cuidado, porque aunque la historia a veces rima, el mundo de hoy es un lugar completamente distinto. Veamos por qué. Esta cronología lo resume muy bien. 1973, 1979 y ahora 2026. Cada una de estas fechas no fue solo una crisis de precios, fueron momentos que cambiaron las reglas del juego y redibujaron el mapa del poder mundial. Y aquí llegamos a un punto clave, algo que destaca el economista Paul Krugman. A primera vista podríamos pensar que ahora estamos mejor porque dependemos menos del petróleo que en los años 70, pero esa es solo una parte de la historia. La otra parte, la más importante, es que nuestro sistema financiero es infinitamente más complejo y por tanto más frágil. La vulnerabilidad ya no está solo en los pozos de petróleo, sino en toda la red financiera global, y eso la hace muchísimo más impredecible. Todo esto nos lleva al concepto central de este análisis, el petrodólar. Es el sistema que ha sido el pilar de las finanzas globales durante casi 50 años. La idea es sencilla. El petróleo se vende en dólares y, a cambio, Estados Unidos ofrece seguridad y estabilidad a los grandes países productores. Este pacto es, ni más ni menos, lo que ha cimentado la hegemonía del dólar durante décadas. Bueno, y como en toda gran crisis, siempre hay ganadores y perdedores. Esta no es una excepción. Así que vamos a ver cómo esta onda de choque energética está redibujando el mapa económico mundial, porque el impacto, desde luego, no es ni mucho menos igual para todos. La verdad es que esta tabla lo resume todo de un vistazo. Por un lado, tenemos ganadores claros, Rusia, Canadá, Noruega, que de repente se convierten en alternativa segura y fiable. Pero en el otro lado están los grandes perdedores, Europa y sobre todo Asia. Hay que pensar que algunos países asiáticos dependen en un 59% del petróleo de esa zona. Para ellos el golpe es durísimo. Vamos a ver un caso concreto, como el de España. Viendo de dónde viene su gas, de Argelia, de Estados Unidos, de muchos sitios, se podría pensar que el país está a salvo. Pero aquí está la trampa de la globalización. La diversificación te protege si un proveedor falla, pero no te aísla de una subida mundial de precios. En un mercado global, cuando el precio sube para uno, sube para todos. Al final, la factura la paga todo el mundo. Y es precisamente aquí, en medio de todo este caos, donde la historia podría dar un giro totalmente inesperado. Porque mientras Occidente se debate con los precios, otra gran potencia ve una oportunidad de oro. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Estamos a punto de presenciar el nacimiento del petroyuan? Y no, esto no es una teoría de la conspiración. Esta frase viene de una estratega de Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes del mundo. Cuando alguien de ese nivel dice que este conflicto puede ser el catalizador que erosione el dominio del dólar, podemos estar seguros de que en Wall Street y en la City de Londres todo el mundo se detiene a escuchar con mucha atención. Entonces, ¿qué es exactamente el petroyuan? Pues, en pocas palabras, es la idea de crear un sistema alternativo. Un sistema donde el petróleo, en lugar de en dólares,
se comercie usando el yuan chino. Esto es un desafío directo, frontal, al sistema del dólar que ha estado vigente durante 5 décadas. Y esto no es solo una idea en el aire, ya hay movimientos muy reales sobre el terreno. Primero, China es el mayor cliente de petróleo de la región. Segundo, Arabia Saudí ya le vende 4 veces más petróleo a Pekín que a Washington. Y el punto clave, Irán, que está en el centro de todo, ya está diciendo que sí, que acepta yuanes. Se ve por dónde van los tiros. Las piezas del puzzle empiezan a encajar. Así que con todo esto sobre la mesa, es inevitable dar un paso atrás y plantear la pregunta definitiva. ¿Estamos hablando solo de petróleo y de dinero? ¿O estamos asistiendo al posible nacimiento de un nuevo orden mundial? La hoja de ruta hacia ese nuevo orden podría ser algo así. Primero, la crisis se alarga en el tiempo. Como consecuencia, paso 2, más y más países empiezan a usar el yuan para asegurar sus compras de petróleo. Paso 3, esto lógicamente debilita el papel del dólar como la gran moneda de reserva mundial. Y el paso 4 es casi inevitable. El poder económico global se desplaza. El resultado final sería una reconfiguración total del poder con un claro movimiento hacia el este. Y con esto cerramos. Lo que empezó como un conflicto en un pequeño estrecho, como hemos visto, podría terminar cambiando el dinero que usamos todos los días y, sobre todo, el equilibrio de poder en el mundo. La pregunta ya no es si estamos presenciando el fin de una era económica, sino si estamos preparados para la que viene.